Muy buenos días, doctora Julieta del Río. Muy buenos días. Ruta Judicial, al aire, con Karen Torres. 9 de la mañana con 51 minutos, hora del centro de México. Gracias por continuar con nosotros en esta ruta judicial donde ha pasado de todo un poco, una contienda electoral en donde se eligieron a quienes son y serán los próximos impartidores de justicia en nuestro país. Se eligieron cerca de 881 cargos, y es que el INE recientemente declaró no elegibles a 46 aspirantes que habían ganado cargos de magistrados y jueces, 45 de ellos por no cumplir con el promedio académico constitucional y uno más por estar preso por acoso sexual. Además, invalidó a 24 ganadores de magistraturas de circuito. Sobre este tema, además, sobre la cuestión de la validez en la elección por uso de acordeones, ¿qué está pasando en torno a esta ruta judicial? Saludo con mucho gusto al consejero del INE, Uquib Espadas Ancona. Consejero, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludarle, y este tema que ha estado en el ojo público y político en los últimos días, los llamados acordeones, ¿tuvieron un papel determinante en la elección de las personas juzgadoras? A ver, los acordeones fueron propaganda ilegal. ¿Por qué fue ilegal? Porque tuvieron un costo, evidentemente, y, para empezar, nadie declaró haber gastado en ellos, y alguien lo tuvo que hacer, de forma tal que, por definición, esos acordeones son una violación a las reglas de la elección. Ahora bien, que sean una violación a las reglas electorales y que hayan modificado o alterado el resultado de la votación, eso es otra cosa. Se ha venido diciendo equivocadamente que entre 80 y 90% de las personas votaron de acuerdo a los acordeones. Lo primero que hay que decir que esto es muy difícil de saber porque no fue un acordeón contra el que podamos contrastar la elección. Fueron docenas de acordeones. Claro. El INE tiene acusaciones que incluyen a 37 acordeones, pero sabemos que en diferentes zonas, en los estados, circularon otros diversos acordeones, no todos los cuales han recibido una queja y no tenemos la evidencia, pero sabemos que así fue. De forma tal que no se puede decir que hay una similitud de ese grado con el acordeón, porque son muchos acordeones. Por otro lado, en cuanto a los resultados reales, en cuanto a lo que sí pasó, tenemos, por ejemplo, que la persona que saca la mayor cantidad de votos en toda la elección, Hugo Aguilar, candidato a ministro, que ganó, recibió el 47% de los votos, es decir, de cada 100 personas que votaron, 47 votaron por él, 53 votaron por otras personas. Pero quien ganó con la menor votación para la Corte recibió el 25% de los votos, es decir, 3 de cada 4 personas que votaron no votaron por él. Consejero, ¿me permites hacer una pausa comercial y regresar con este análisis que está tan interesante? 47% de 100 votaron por el hoy presidente. Vamos con esta información, un corte, volvemos. Al aire, una manera breve, ágil y oportuna de conocer las noticias. 10 de la mañana en punto. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Al Aire, información, diversión, entretenimiento. Tenemos el gusto de continuar en la línea con una entrevista con el consejero del INE, Uquib Espadas. Estábamos hablando precisamente, pues en esta ruta judicial, lo que ha pasado en torno a los acordeones. Nos decía el consejero, pues un porcentaje importante de cómo se ha elegido quien hoy será el consejero presidente. Teníamos las cifras, consejero. Sí, a ver, lo que quiero señalar es una dispersión de la votación que no se corresponde con esta idea de que un acordeón marcó la forma como la gente votó. Ponía yo el ejemplo de el candidato que gana con la más alta votación para la Corte, tiene el 47% de los votos. Hombre, en una elección es una competitiva, es un porcentaje alto, pero está muy lejos de poderse decir que con el 47% de los votos, esto significa que el acordeón fue masivamente obedecido. Y en el caso de quien gana para la Corte con la menor votación, gana con el 25% de los votos, estos son 3 millones de votos,
el 3% del padrón electoral. Entonces, se le está dando un poder se le está atribuyendo un poder a los acordeones que no tuvieron, básicamente porque los acordeones son propaganda escrita que tiene un impacto electoral limitado. Pero es como que yo diga, a ver, en 2012 había unos acordeones que decían, vota por Enrique Peña Nieto. Y entonces 35 de cada 100 le hicieron caso a ese acordeón, y es por ese acordeón que Peña Nieto ganó. Y en el 18 había un acordeón que decía, vota por Andrés Manuel López Obrador, y ese acordeón fue todavía más exitoso y ocasionó un 54% de votos a favor de López Obrador. Esto es falso. La propaganda tiene algún impacto, pero dista, especialmente la propaganda escrita, dista de ser determinante. No, pero es que se usaron los acordeones para presionar a la gente para votar. Ah, bueno, eso es otra cosa. La coacción para votar efectivamente está penalizada, es un delito electoral, eso sí puede adulterar elecciones. El problema es que las acusaciones que tenemos por los acordeones son por el acordeón mismo. Nadie ha presentado ningún tipo de evidencia, ni siquiera testimonios de que haya habido coacción en torno a la repartición de los acordeones. Lo podemos suponer, bueno, a ver, humanamente cada quien puede suponer lo que concluya que ocurrió, pero una autoridad electoral no puede hacer una suposición de ese tipo. Circularon muchos acordeones, luego entonces suponemos que se usaron para presionar y declaramos la no validez de la elección. Me parece que es un paso muy largo, porque insisto una vez más allá de que no haya evidencias de uso coactivo de los acordeones, las cifras no nos indican que candidatos promovidos en cualquiera de los acordeones hayan tenido una proporción tan desbordada de votos que digamos esto solo pudo pasar si alguien presionó para votar en ese sentido. La votación fue una votación muy dispersa que no se corresponde en ningún caso con más del 47% con algún acordeón, porque otra vez son muchos acordeones, y entonces tratar de definir lo que pasó el 1 de junio por un acordeón que estaba circulando, por muchos acordeones que estaban circulando, me parece no solo que es un exceso, es que no se corresponde con la realidad. A ver, en una elección hay afinidades genéricas y la gente apoya de manera general opciones políticas. Para decirlo con toda claridad, a esta elección acudió solo uno de los polos políticos, de los dos grandes polos políticos que encontramos hoy en el círculo rojo. El otro polo, el polo opositor, digamos, el que no es afín a la coalición gobernante, optó por no ir a las elecciones. Entonces, si un polo no va a la elección, ¿qué es lo sorpresivo de que quienes acudan sean personas que votan mayoritariamente por la otra opción política, la otra gran opción política en el país? No puede sorprender que muchos de los ganadores hayan abiertamente manifestado afinidad con la coalición gobernante, si quienes no son afines a la coalición gobernante llamaron a no votar. No encuentro nada en el resultado que a mí me indique que es un resultado falsificado, como pasaba en los años 80, como pasó en 1988, que uno salía a las calles, caminaba por las ciudades, y era evidente que había una mayoría electoral por Cuauhtémoc Cárdenas, y que de las urnas sale falsamente una mayoría por Salinas de Gortari. No tenemos nada que nos pueda indicar esto. 3 ministras en funciones fueron a la elección. Son ministras que han expresado cierta cercanía, cierta afinidad con la coalición gobernante, que han tenido exposición a medios a lo largo de años. Es de veras inexplicable que ministras identificadas con la coalición gobernante reciban el voto de electores afines a la coalición gobernante y que se encuentren entre los lugares más votados. A mí me parece que que no, es un resultado bastante natural que se podía prever a partir de las simpatías que se detectan en las calles, de las pocas encuestas que hubo, y sobre todo, vuelvo otra vez,
el análisis de los resultados. Las ministras ganaron con votaciones aproximadamente las 3 del 35% de los votos, es decir, de una tercera parte de las personas que fueron a votar, y de algo así como el 4% de los votos del padrón. Me parece que este resultado resultaba hasta predecible, conociendo los antecedentes con los que se desarrolló esta sin embargo, síntesis. Sin embargo, sí, adelante. Sí, mi conclusión es, hubo un acordeón ilegal por su financiamiento, que no hubiera sido legal en otras condiciones, y este acordeón no fue lo que definió el resultado de la elección. Lo que definió el resultado de la elección son las afinidades genéricas de los electores, que en este caso solo uno de los dos grandes polos políticos del país llamó a las urnas y en consecuencia sus electores acudieron a las urnas. En un total de cerca de 13 millones de electores, quienes sí, efectivamente fueron a las urnas. Sobre este tema, pues desde luego algunos otros consejeros desde el Instituto Nacional Electoral opinan lo contrario. Tal es el caso del consejero Arturo Castillo, con algunas críticas pues específicas, directas respecto a los acordeones y su uso. Le vimos, consejero, pues sacar en sesión un globo, un elefante en la sala, así usted lo nombraba. Bueno, eso fue una respuesta al consejero Castillo, que en la primera votación sobre validez de estas elecciones, que fueron 6 a nivel nacional, él dijo que no se había hablado del elefante en la sala y que había que hablar del elefante en la sala, que eran los acordeones. Y pues yo lo que contesto es que ese elefante, pues es un elefante muy frágil, y es exactamente tan frágil como un globo. Está lleno de gas, no es verdad que tenga materialidad ese elefante. Es un elefante imaginario que no tuvo los efectos que se le atribuyen. Y lo cierto es que operar una elección judicial, consejero, con retos y huecos desde el origen, no fue sencillo, y uno de los principales retos fue la enorme cantidad de cargos y boletas en gestión. En la Ciudad de México, por ejemplo, por poner un ejemplo en este análisis que agradezco nos acompañe, cada persona recibió 9 boletas, 6 federales, 3 locales, con la posibilidad de elegir, recordemos, hasta 57 votos, es decir, 39 de ellos federales, 18 de ellos locales. Es decir, una sola boleta no era un voto, sino parte de este complejo estimado de decisiones. La pregunta es, ¿se habría logrado también votar sin acordeones? La respuesta es, me parece que clara. Sin embargo, me parece que el INE en un sentido sí logra una proeza técnica, con un recorte importante presupuestario. Se capacitaron también a algunos funcionarios. Sin embargo, sigue esta molestia interna, este debate en el Consejo Nacional Electoral sobre, pues sí, considerar si se trató únicamente de hechos aislados que fueron atendidos oportunamente, o si estas irregularidades, consejero, han empañado la institucionalidad y profesionalismo que distingue al instituto. A ver, hubo algunas irregularidades graves que se señalaron y el instituto actuó en consecuencia. En la elección de ministros declaramos no computables, no se podían sumar 818 casillas, que es, objetivamente, para el tipo de irregularidades que encontramos ahí, pues son muchas, pero la realidad es que estas casillas, que fueron todas eliminadas del cómputo, no representan ni el 1% del total de casillas. Entonces, ¿tenemos irregularidades graves? Sí, que deben preocupar. ¿Boletas planchadas hubo? Hubo, y las casillas donde hubo boletas planchadas se eliminaron todas, 457 casillas, no se computaron. Y esto significa que en el 99% de las casillas que sobrevivieron, ninguno de los 11 consejeros tuvo señalamientos de que hubiera irregularidades, ninguno. Esa suma se aprobó, incorporar el 99% de las casillas a los cómputos, se aprobó por unanimidad. Es decir, con su voto, todos los consejeros dijimos, este es el 99% de casillas que está sano. El 1% de casillas con irregularidades las eliminamos. Por otro lado, es verdad que es una elección muy compleja. La emisión de más de 50 votos en la Ciudad de México es signo de eso. Eso significa dos cosas. En sentido práctico,
la inmensa mayoría de los electores llevó algún tipo de acordeón, porque sin acordeones no se puede. Por revisiones propias, si uno va llegando a sus conclusiones, pues uno tiene que apuntar. Está muy difícil que alguien que hizo su revisión propia se acuerde de 51 cargos. Pero hubo otras formas en las que la gente se condujo, hablando con amigos, hablando con parientes, hablando con gente en quien se tiene confianza, hablando con personas con quien tiene afinidad política, y sí, mucha gente llevó diversos tipos de acordeones, como ocurre en todos los lugares del mundo donde hay elecciones con voto tan amplio. No hay manera de que los electores en ningún sitio donde hay este tipo de votaciones recuerde, y según sus afinidades políticas. ¿En qué otros países, por ejemplo? ¿Perdón? ¿En qué otros países, por ejemplo? Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la sesión de Consejo de antier, exhibí los acordeones de republicanos y de demócratas en el estado de Virginia, en la elección donde resultó electo Trump. Cada partido no solo emite sus acordeones, los pone en internet para que un votante demócrata plenamente identificado con el Partido Demócrata, o al revés, con el republicano, dice, bueno, pues yo sé que voy a votar por Kamala Harris, por su candidato a vicepresidente, y pues no sé muy bien qué más candidatos trae el Partido Demócrata donde yo voy a votar, porque incluso se votaron en esta ocasión hasta propuestas iniciativas ciudadanas. Sí. Y bueno, entonces yo busco el acordeón y digo, a ver, esto es lo que el Partido Demócrata me propone. Pues yo voto. Y yo veía en la elección en Estados Unidos, la gente entraba en las casillas con su acordeón azul o rojo. No, si lo malo no era usar el acordeón, lo malo es decir que no se usó, ¿no? Un poco. Pero, consejero, para si me permites ir cerrando, el INE también declaró no elegibles a 46 aspirantes que habían ganado cargos a magistrados y jueces, decíamos en este informativo, 45 por no cumplir con el promedio académico constitucional y uno más por estar preso por acoso sexual. A lo que la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que el INE debió revisar a los candidatos judiciales antes de su designación. ¿Qué opinión le merece y cómo podrían prever en la siguiente ruta judicial, pues donde se elija la otra parte de quienes serán los impartidores de justicia complementarios de esta nueva reforma judicial, tengan previsto resolver estas problemáticas tan claras y evidentes? Bueno, lo cierto del caso es que estos son problemas heredados, esto es, en una elección regular, ¿no? Efectivamente, en una elección regular de candidatos a diputados, senadores, presidente de la República, en los estados, gobernador o diputados, la autoridad electoral hace el registro y revisa muy minuciosamente el cumplimiento de los requisitos. El INE tiene una gran experiencia en esta materia, de forma tal que cualquier incumplimiento de requisitos es detectado al momento del registro y ese candidato no se puede registrar, teniendo todo el derecho de impugnar si no está de acuerdo con la resolución. El tema acá es que por ley, ese primer momento donde se revisan las condiciones de elegibilidad, no lo hizo el INE, lo hicieron los comités de cada poder, y el INE recibe los registros ya hechos y ya no puede opinar sobre ellos. A través del Senado, estos tres comités le dicen al INE, estos son los candidatos que vas tú a llevar a votación, y el INE no tiene otra opción que llevarlos a votación. Ahora bien, la ley y la jurisprudencia prevén un segundo momento, es decir, ya votados, el INE, la autoridad electoral, tiene la obligación de revisar si quienes resultaron electos cumplen con los requisitos para ocupar el cargo para el que fueron electos. Esto está previsto en la ley y está detallado en las resoluciones del Tribunal Electoral. Y ese segundo momento nosotros no lo pudimos evitar, es decir, no era una cuestión que quisiéramos hacer. Evidentemente para nosotros fue no solo un trabajo desgastante volver a revisar 800 y tantos expedientes, sino que además pues induce este tipo de problema, es decir, alguien que no tenía derecho a ser juez, pero bueno, como no se detectó esto al principio, compite, y ya que gana, la autoridad que revisa en el momento que la ley la obliga a revisar, es decir, el INE, descubre que no tiene el promedio. Pues en esas condiciones no se puede entregar una constancia. Es alguien que, a ver, voy a decirlo con toda claridad, a mí el requisito del promedio me parece un requisito indebido.
No es lo mismo un 8 en cualquier universidad, en cualquier año, o un 9. Hay facultades de Derecho donde obtener un 9 es una cosa muy fácil. Hay otras facultades, pienso en las universidades públicas, en la Autónoma de Yucatán, en la Nacional Autónoma de México, donde obtener un 9 implica un esfuerzo extraordinario. Y compararlos como si fueran iguales, pues no funciona. Pero bueno, el chiste es que el requisito está puesto en la ley. Y nosotros no podemos decir, pues a mí no me gusta ese requisito, así que no lo reviso. Estamos obligados a revisar el requisito. Y sí, hubo 45 personas que no cumplieron el requisito en promedio y que en consecuencia no recibirán su constancia. Sin duda, consejero. Pues bueno, nos han llegado diversos mensajes y nos dicen, por ejemplo, es muy diferente ir a votar a decir, marca esto en la boleta. Hay opiniones de la ciudadanía. Abrimos los micrófonos también para escuchar las voces. Y lo cierto es, consejero, que el INE demostró que puede sostener procesos complejos con rigor técnico y sí, con mucho compromiso institucional. Pero el verdadero desafío será garantizar que ese esfuerzo no sea opacado por estrategias políticas que reducen el voto a una posible simulación. Sin embargo, te agradezco muchísimo la comunicación, toda esta narrativa que nos compartes en este proceso, en esta ruta judicial, pues que cuestionaba la validez de elección por el uso de acordeones, pero que ya nos narras tu perspectiva, tu análisis desde la Consejería del INE, y te agradezco por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias por el espacio y por permitirme tener esta plática. Gracias, consejero. Muy buenos días. Buenos días.